Y listo. Bueno, eh, esta plática que les voy a dar es un poco enunciativa, o sea, entonces quiero, si sienten que es un poco rápida, eh, está programada esta plática para ser como demasiado transversal, o sea, tener muchísimo alcance. No vamos a profundizar mucho en varios de estos temas y tal vez eso lo podemos checar fuera de línea, redes sociales o algún otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, esta plática se llama Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Radiología y reiterando, ¿no? Yo soy Carlos Alfonso Rodríguez y vamos a estar en esto, ¿no? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? Y nada más muy rápido acá. Eh, en el 2016, Rick Bryan nos decía que posiblemente dentro de 10 años todas las imágenes ya estén preanalizadas por una máquina. Eso yo todavía lo veo probable, vamos bien, creo que se está adoptando esta tecnología y es algo que está despertando mucha curiosidad, ¿no? Por otro lado, estamos cruzando, o sea, la cantidad de data disponible y los procesadores que hay ahora, es decir, se está conjuntando todos estos elementos para poder tener pues un mejor análisis. Entonces, en el estado actual de la inteligencia artificial, ya hay varias cosas que podemos hacer perfectamente bien, que es tareas de predicción de texto o reconocimiento de texto. En el nivel de diagnóstico, pues ya hay varios asistentes, vamos a platicar un poquito de esto, pero todavía hay muchísimas áreas, como que no se ha hecho exactamente como un orden de qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial y es algo que les quiero presentar acá. Esto es lo que yo veo como un poquito más ordenado. Si lo vemos en un flujo de trabajo, nosotros siempre hemos escuchado la inteligencia artificial en la parte de segmentación o detección, estratificación, o sea, todo lo que tiene que ver con estas últimas funciones, pero hay muchas funciones primeras para llegar a este punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión integral de pacientes, el asesoramiento de los pacientes, o la gestión de los protocolos o la automatización de los escaneos es algo que ya está aquí, muchas veces no notamos, o sea, ya hay varios ejemplos de esto. Nos parecen a lo mejor unos ejemplos mucho más triviales y esa es su fortaleza, que con a lo mejor pueden ser considerarse un poquito más triviales y que tienen un control eh, regulatorio menos estricto. Y por lo mismo, es posible que ya hayamos tenido contacto con algunos de estos algoritmos y, y pueden tener una gran ventaja o traer una optimización importante en el flujo de trabajo en el departamento de radiología. Y eso también se va a percibir para el paciente, ¿no? El simple hecho de que haya una máquina haciendo la programación de los pacientes con unas reglas y lo puede hacer con una mejor distribución, aprovechando mejor los espacios y cruzando, estas reglas pueden ser que no se crucen ciertos, no sé, patologías, por ejemplo, ahora lo del COVID, ¿no? Cosas de este estilo que tomen en cuenta la limpieza de la sala, desinfección, etcétera, pues esto le da muchísima más versatilidad ¿cómo se llama? Productividad, ¿no? Al departamento y calidad también, ¿no? Al paciente. Entonces, también tenemos esta parte de una optimización operativa, es decir, una vez que cerramos todo el ciclo, o sea, si tenemos todo lo que es la programación, todo lo que tiene que ver con las tareas de diagnóstico, interpretación, etcétera, ¿qué hacemos con esta data? Y este es donde también no hay muchos elementos que nos estén ayudando a cerrar este ciclo, que nos permitan analizar ya toda la operatividad del departamento y pasar a una siguiente nivel de abstracción, ¿no? Vamos a decirlo así. Les voy a dar algunos ejemplos acá en Philips. Por ejemplo, está el orquestador de flujo de trabajo. El orquestador de flujo de trabajo es de los algoritmos que están en estas primeras tareas, donde estamos tratando de buscar el, optimizar al máximo el, el tiempo que se está invirtiendo en la programación de los estudios, ¿no? Entonces, esto está ligado con el PAX, es una tecnología que está bueno, muy ligada con el PAX. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tenemos flexibilidad de la programación, es decir, nos permite no tener
estos pedidos en papel y tener diferentes perfiles, ¿no? También nos permite tener una lista única de atención y creo que lo más importante es definir unas reglas para que los estudios se vayan de forma automatizada a los radiólogos más calificados. Puede ser que nosotros pongamos unas reglas por subespecialidad, subespecialidad, y que entonces estos reportes vayan llegando a donde tienen que ir, o también incluso por patología, ¿no? O sea, si es un paciente que entró por urgencias, pues claramente se tiene que derivar su estudio para atenderse de la forma más urgente posible, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta nos va a permitir en tener esta intervención en este primer flujo, ¿no? Acá les voy a presentar otro flujo, más bien, otra aplicación que tiene que ver más con la autosegmentación y con la detección asistida, incluso con la presentación o renderización de nuevos resultados, ¿no? Esta es una plataforma Interspace Portal, es una plataforma de análisis o de postproceso avanzado, que es inteligente, porque, insisto, vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos inteligentes. Está conectada porque optimiza el flujo de trabajo, es neutro en cuanto a marca y en cuanto a modalidad, y guarda la privacidad de la información, siempre está en desarrollo, ¿no? Entonces, acá ya, si bien no es un ejemplo de inteligencia, pero vamos a ver cómo podemos maximizar nuestro flujo de trabajo. Normalmente las estaciones de trabajo y el PACS viven en salas diferentes y son computadoras completamente diferentes y esto no nos permite tener una integración en el flujo de trabajo, ¿no? Ahora, desde que ya tenemos esta integración del ViewPACS en Philips, ya podemos tener una sola estación, un solo ambiente de trabajo donde podemos hacer la visualización de los casos y el análisis avanzado, ¿no? Entonces, un catálogo de más de 70 licencias, el IntelliSpace Portal, que nos permite hacer esto y varios de estos algoritmos con inteligencia artificial. Y precisamente esa inteligencia artificial tiene diferentes niveles. Los niveles esenciales que tienen, o sea, todos los que están marcados con estrellita y creo que hasta se me fueron unos de la estrellita, todos tienen autosegmentación. Entonces, desde ahí ya tenemos un estudio que sabemos que nos ahorra 70% del análisis de un estudio, contar con herramientas de autosegmentación. Y el contar con herramientas de detección automatizada, pues también nos va a ayudar la vida, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esta autosegmentación. Es algo súper rápido. Entonces, aquí está el hueso y el árbol vascular y en un solo clic ya, o sea, hizo la detección de estos dos elementos desde que abrió el estudio y con un solo clic podemos eliminar el hueso, ¿no? Entonces, la duración total de este video creo que es de 1 minuto, no, perdón, de 20 segundos. En 20 segundos pudo hacer la medición del diámetro interno y externo del vaso que estábamos viendo, ¿no? Entonces, realmente le quita mucho tiempo a tareas que son, pues, básicamente tediosas, ¿no? Y no se agregan tanto valor. Puede utilizarse para cardio, puede utilizarse para neuro, puede utilizarse también para estudios oncológicos, donde además tenemos detección automatizada de colonoscopía, que es lo que les decía, no solamente la autosegmentación, trazo de líneas centrales y navegación en 3 cortes a través de la línea central, sino además nos puede hacer una autodetección de pólipos con la cual el radiólogo puede validar. O sea, funcionaría a manera de segunda lectura, en donde el radiólogo puede hacer una primera lectura y tratar de detectar pólipos y nódulos pulmonares. También esto aplica, estos algoritmos, obviamente ya, ¿cómo se llama? Serían diferentes, pero aplicados para nódulos pulmonares. Nos hacen la detección automatizada y entonces en el momento en que hacemos la segunda lectura con estos algoritmos, el radiólogo puede comparar su lectura con la del algoritmo y calificar o complementar su estudio o descartar aquellos que no vienen al caso, ¿no? Estos algoritmos ya están tomando el poder del deep learning, son contextuales, o sea, no solamente es por la forma o el tamaño, sino incluso por el contexto van dando un resultado, ¿no? Entonces, tal cual, decirles que esto puede tener también muchas ventajas. Disculpen que de repente hay algunas cosas que no alcancé a traducir, las más nuevas son las que no les traduje. Esto todavía no está en el mercado, vamos a lanzarlo el próximo año, pero me gusta mucho porque además
no solamente ya estamos hablando de, me voy a regresar, ¿no? De programar estudios, de orquestar flujos de trabajo, de segmentar las imágenes que abrimos y quitarnos esta tediosa tarea de detectar, pues, qué es corazón y qué no, qué es cerebro, qué no, etcétera. Y remover otras estructuras que pues, tendríamos que quitar para nuestro estudio. Y no solamente también vamos en la parte de la autodetección de ciertas patologías, ¿no? Como nódulos pulmonares o pólipos en el colon. Acá estamos poniendo tensores en el flujo y aquí estamos viendo una visualización que en sí mismo esta visualización nos ayudaría a hacer una interpretación más rápida de los estudios, por el simple hecho de presentarlos de manera diferente. O sea, el poder computacional siempre había estado en muchas otras tareas y ahora vamos a tener un nuevo elemento, un nuevo integrante del poder computacional en el despliegue de imágenes que nos va a permitir también tener diagnósticos más precisos, ¿no? Y, por ejemplo, ya tener strain por resonancia, esto normalmente es por ecocardio y es extremadamente, la técnica de ecocardio, claro, es muy noble, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. Digamos que ahí algunos de los puntos débiles es la variación intra e interobservador. Algo que con la resonancia y con los algoritmos inteligentes que tiene la resonancia en la adquisición, estaríamos eliminando esta variación. Entonces podríamos hacer ahora un cálculo para pacientes que pues obviamente estábamos etapificando, ¿no? En una primera etapa pues, siempre van a ir al ecocardio, pero conforme van avanzando y queremos tener más precisión en el estudio, ahora podríamos tener un strain por resonancia y, y entonces dar seguimiento a estos eh, padecimientos cardio, ¿cómo se llama? Cardiológicos que afectan claramente el strain, ¿no? La cardiotoxicidad es uno de estos ejemplos. Y la otra cosa nueva que viene es este rendering o despliegue fotorrealista. O sea, el simple hecho de poder ya ver las estructuras con una cierta profundidad. Mismo caso, ¿no? O sea, que vamos a poder colocar unas ciertas fuentes de luz y a partir de ahí empezar a ver, ya no solamente, digo, estamos acostumbrados al 2D y al 3D, pero el 3D va a ser muchísimo más nítido a partir de tener estas fuentes de luz y entonces darle un efecto fotorrealista, ¿no? Esto ya se hace en algunas navegaciones vasculares y procedimientos intervencionistas. Se ha visto que esto ayuda bastante, ¿no? Entonces ahora va a tener una inmersión en lo que tiene que ver con la parte de ¿cómo se llama? De postprocesamiento avanzado en la radiología. Ahora, hasta aquí hemos visto como casos muy típicos y además casos que todos están desarrollados por Philips. Pero ¿qué pasa con todo este universo de aplicaciones que vemos fuera del universo Philips, ¿no? O sea, hay muchísimos algoritmos. Yo creo que muchos de los que se conectaban a esta plática dicen, ¿y qué hay de lo que ya, con lo que ya existe, ¿no? Eso que ya existe, el reto que tenemos ahí es cómo meterlo en nuestro flujo de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para yo comprar un algoritmo de estos o tener acceso? A veces ya no ni siquiera es compra, es muchos de estos modelos nuevos de tener una suscripción, tener un acceso a un algoritmo y ¿y cómo le hago para meterlo en mi flujo de trabajo, no? Que no dependa de que si estoy en el gabinete o no, si leyendo, tomando lecturas o no, no sé, no. Es algo complejo, la verdad. Eh, es algo que hemos visto que crece muchísimo más allá de lo que nos habíamos imaginado en un inicio. Entonces, en esta solución que se llama IntelliSpace Artificial Intelligence Workflow Suite, justamente lo que tenemos es una plataforma de integración de todos esos algoritmos y programas de terceras partidas o de Philips que viven fuera del flujo de trabajo e integrarlas al flujo de trabajo. Ajá. Este es otro, más adelante les voy a platicar también de este IntelliSpace Discovery, que es otro ejemplo, es un ejemplo todavía más complejo, pero digamos, esta es una manera, o sea, una otra forma más bien de ingresar en el mundo de la inteligencia artificial y de ir incorporando estas ventajas en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Sin que nos tengamos que desviar y tener más computadoras en el entorno, ¿no?
Hay muchísimos algoritmos de lectura, de diagnóstico rápida de imágenes, de identificaciones asistidas. Digo, de hecho, en Philips, como les mencioné, ya teníamos algunos. Y los que están fuera, estos los podemos incorporar por medio de esta otra herramienta, ¿no? Y no, o sea, lo que estamos tratando de evitar, o sea, porque es lo que les digo, ¿no? El reto en la radiología es cómo le hacemos para no tener cada vez más y más sistemas, porque esto nos va a llevar claramente a poder, pues a tener más susceptibilidad, ¿no? A los errores, siempre sin ninguna intención, o sea, no hay alguien detrás pensando cómo pongo más pantallas para hacer que sea más confuso. Simplemente el hecho de que tengamos todo en un entorno unificado nos va a permitir tener mayor precisión. Entonces, como les mostré en un principio también, el hecho de que ya podríamos tener packs y postproceso avanzado en una sola estación y de repente tener estos otros algoritmos de terceros también que podríamos integrar en esta misma estación, pues nos va a poder tener unas ventajas, ¿no? Entonces, no quiero entrar acá mucho en detalle, pero bueno, este Perdón, te sería más... interrumpo. Sí, Vamos 15 minutos. Perdón la listo. interrupción. Gracias. Que voy en la 20. Ah, voy, perfecto, sí. Sí, ¿en cuál voy? En la 25. No me quedan tantas más, y algunas, pero no tantas más. Acá no quiero demorarme mucho, solamente mostrarles, les dije, no, esto va a ser un poco enunciativo en algunas partes, cómo, cómo puedo meter en el flujo de trabajo y cómo estos sistemas me van a ayudar a, pues, a tener estas lecturas, ¿no? Entonces, eh, este es, por ejemplo, este es uno de los ejemplos de ecosistema que ya tenemos, de hecho, actuales. Todos ellos son vendedores de aplicaciones de inteligencia artificial. Y entonces, de hecho, en una sola suscripción, con la suscripción Telespace, o sea, se puede configurar a cuáles algoritmos queremos llegar de estos proveedores. Y entonces, en una sola cuota, poder tener acceso a todas estas soluciones, ¿no? Tener un espectro todavía más amplio, ya no solamente casado con la marca, que eso es, creo que, de los grandes retos que nos está poniendo la inteligencia artificial ahora, ¿no? Que el poder decidir, ¿no? Ya hice esta inversión y ahora dónde me voy, y si pongo en esta empresa chiquita, cómo la integro en el flujo de trabajo, y no era como tan fácil. Acá les pongo un ejemplo de uno de estos proveedores de inteligencia artificial, que es River Rain, y cómo tiene un algoritmo de supresión de hueso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es creo que transparente y evidente ver en dónde es más fácil detectar un nódulo pulmonar, si usando el algoritmo de supresión de hueso o sin usar el algoritmo de supresión de hueso, ¿no? Entonces, eh, es bastante claro, y tienen otros algoritmos, por ejemplo, el Clear Detect, que también está tratando de detectar nuestros nódulos pulmonares. Entonces, eh, ya. En resumen, esta plataforma es una cosa que se integra a la infraestructura que ya existe. Eh, bueno, es claramente un consolidador, vamos a decirlo así, de la inteligencia artificial, y no tenemos que reinventar la rueda. Eh, Nos va a ayudar también, en cierto modo, a orquestar el trabajo en la parte de lo que tiene que ver eh, cuáles son los algoritmos que tenemos disponibles, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en un momento dado para hacer las lecturas de los casos que tenemos de frente. Eh, es una solución pues muchísimo más, o sea, muy interoperable, que esa creo que es una palabra que también ha estado muy en boga en el ambiente médico, que tiene que ver con cada vez tenemos más y más sistemas, y eso se está traduciendo en que el clínico tiene que recordar cada vez más y más contraseñas, ¿no? Y más usuarios. Y eso es una monserga, ¿no? Para quien sea, ¿no? No, no se lo deseo a nadie. Entonces, el simple y sencillo hecho de que con una plataforma podamos tener acceso a estas otras informaciones y nos lo traiga, ya estamos de gane, ¿no? Esto sería el tener un acceso estructurado que puede ser escalable y que, una vez más, ¿no? Estamos tratando de unificar, y en lugar de tener 7 computadoras diferentes que, pues, no sé, en ningún cuarto de interpretación al que yo haya ido en mi vida,
la gente está deseosa de tener 7 computadoras diferentes para leer un caso, ¿no? No me ha pasado, ¿no? Entonces creo que nadie quiere eso y escuchar a los doctores, eh, a los técnicos, nos ayuda muchísimo a poder desarrollar estas nuevas soluciones y pensar en qué es lo que se les adapta mejor, ¿no? Por último, tenemos esta solución de Interspace Discovery 3. Esta no es para incorporación de algoritmos de terceros, esta es más bien para desarrollar tus propios algoritmos. O sea, también me ha pasado que hay casos que quieren hacer un análisis muy particular y que además tienen su propia data. Entonces, en esta herramienta de lo que se trata es de desarrollar y de hecho es bastante compatible con otros, pues con entornos comunes de desarrollo, como puede ser Python, como puede ser MATLAB, que de repente estos entornos de desarrollo se utilizan mucho, pero es muy difícil dar el paso, perdón, al ambiente clínico. Entonces, acá tendríamos una capa, así se vería muy parecido a lo que es una pantalla de postproceso avanzado, también se parecería mucho a la pantalla del PACS, serían muy similares entre sí, de hecho. Y atrás, como tras bambalinas, vamos a tener unas macros que están corriendo y que van a estar haciendo estas funciones, ¿no? Entonces, es una manera de simplificar esta traslación que existe entre la investigación, que en algunos de los hospitales de los que nos están escuchando el día de hoy, podrían estar haciendo esto y desarrollando algunas cosas y tener este reto, ¿no? Es muy difícil decirle al clínico, darle... Eh, dale clic aquí al MATLAB y se te va a leer la imagen y te va a ayudar, ¿no? Así de, no está sencillo, ¿no? O aquí en Python y usar las librerías o desarrollar uno propio las librerías, por ejemplo, de radiómica, esto es bastante complejo, ¿no? Entonces hay que usar mucho de lo que ya hay y irlo enfocando a las aplicaciones específicas que nosotros queremos, ¿no? Las imágenes, la modalidad en la que nosotros queremos trabajar. ¿Qué es lo que principalmente, no sería lo único, pero que principalmente podríamos tener? Anatomía y morfología, como les dije, ¿no? Es un asistente en la detección o caracterizaciones biológicas más dinámicas, mapas, perfusiones, etcétera. Esta cuestión radiómica de tapificación por morfología, esto es sobre todo para tumores, ver malignidad a través de ciertos parámetros o características morfológicas, ¿no? del tumor. Y al final tenemos esta parte de la inteligencia artificial que es aquí mismo dentro de Interspace Discovery. Y bueno, casi siempre lo menciono al principio, así de disculpan que muchas cosas se llaman Interspace algo y eso es muy confuso. Entonces, en este producto Interspace Discovery es muy abierto y además tiene una red neuronal para Deep Learning que nosotros podemos programar y es bastante maleable, ¿no? Entonces es completamente personalizable esta parte, ¿no? Todo esto sirve para muchísima investigación, o sea, al final la calidad diagnóstica depende más de los desarrolladores que en sí mismo de la plataforma, o sea, de las herramientas que proporciona Philips en este caso. Y aquí estamos viendo una de las publicaciones, ¿no? En la Uniclínica de Colonia tenían esta data y tenían este interés de hacer una investigación de modelos de Deep Learning para la detección de geoblastomas, ¿no? Entonces, hicieron usando esta plataforma, construyeron todos los algoritmos que tenían, se basaron en unas bibliotecas, bueno, librerías de Python y a partir de aquí fue que pudieron llegar incluso hasta esta publicación, ¿no? Creo que es el caso de el sistema más abierto que podemos tener para la investigación. Los otros son unos casos, yo creo que un poquito más hechos y que son para incorporación del flujo de trabajo pues clínico, ¿no? Una cosa que sería un poco más al día a día.
Mito o realidad que la inteligencia artificial ya está lista o liberada al 100% para entrar en nuestro entorno. Es muy difícil de contestar esto. Todavía hay mucho camino por recorrer en temas regulatorios. Eh, los asistentes diagnósticos, insisto otra vez, es como que tienen un poquito más control porque se están volviendo un asistente del doctor, ¿no? Entonces, ya en Estados Unidos llegan a considerarse un dispositivo médico clase 2, siendo que los orquestadores, esos son clase 1, no tienen una implicación en el diagnóstico y esos pues se liberan más rápido y esos tienen mucha más disponibilidad, ¿no? En estos que son clase 2 es difícil, es muy difícil saber cuáles son buenos y cuáles son, pues a lo mejor no están buenos, ¿no? O sea, justamente es lo que estamos aprendiendo y por eso les pongo aquí, ¿no? Cómo confundir al machine learning. O sea, el machine learning por sí solo no es infalible, depende 100% de los datos de entrenamiento, o sea, de cómo se curó la biblioteca de referencia, de la sensibilidad con la que estamos programando estas redes neuronales eh, o algoritmos diversos, ¿no? Que tengamos para, si no es una red neuronal, pues cualquier otra arquitectura que tengamos para esto, esta cuantificación. La especificidad que le estamos poniendo, que claramente va a estar ahí de repente, tener esta relación inversa con la sensibilidad y el número de características evaluadas. Si estas características evaluadas realmente son trascendentes o no, y si las estamos sacando del deep learning, o sea, incluso las sacamos de la biblioteca, o nos volvemos a llegar al mismo punto, si esta biblioteca es relevante para el problema que estamos tratando de resolver, ¿no? Entonces, creo que hay varios retos. Creo que sí hay que abrazar esta tecnología. Yo soy un promotor de esta tecnología, pero también siempre les hago énfasis que traten de buscar un contexto regulatorio para aquellas soluciones que ustedes quieren adoptar. O sea, no, de hecho pasó en lo del COVID que había muchísimos algoritmos gratuitos, pero algunos de estos algoritmos no están muy tropicalizados o muy estables a diferentes poblaciones o diferentes hallazgos, que las características no estaban completamente niveladas. Y estos algoritmos gratuitos pues no tenían ningún control regulatorio, ¿no? O sea, no te podrían decir que contaban con CFDA o algo así. Entonces, pues nos pone, o sea, hay que estar con los ojos abiertos, ¿no? Saber que puede existir ahí un cierto riesgo y la manera de ir mitigando este riesgo es a través de las certificaciones que, insisto, tampoco tienen todo resuelto. Están tratando de caminar este camino y esto sí lo estamos descubriendo apenas, ¿no? Por último, bueno, nuestro portafolio de software en cuanto a PACS, en cuanto a IntelliSpace Portas, que es postproceso o visualización avanzada, en cuanto a las lecturas cardiológicas, que por aquí también debería estar. Ah, sí, ¿cómo se llama? El IntelliSpace Cardiovascular, perdón que ahorita se me fue. No creo que tampoco lo tenemos acá, pero bueno, pues, o sea, son bastante reconocidos por la industria. Entonces, los que son algoritmos propios, eso sí, siempre los tenemos validados. Y pues bueno, esto también, insisto, ¿no? Es bastante importante. Sin más, les decía, esto era como que bastante rápido. Quisiera escuchar algunas de sus preguntas o comentarios y espero que les haya servido esta plática. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que está activo el chat, ¿verdad, Guille, para preguntas? Sí, está activo el chat para los que quieran Buenísimo. hacer algún comentario o alguna consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen el proceso de validación de los algoritmos? ¿Cómo hacemos el proceso de variación de los algoritmos? Ahora, lo más fácil de contestar sería sobre ¿cómo se llama? Sobre IntelliSpace Discovery. Están parametrizados los algoritmos. Entonces, dentro de la misma macro te pide los parámetros para poder ir adaptando y a ir conociendo mejor este problema, ¿no? Entonces, los vamos llevando del nivel más investigacional o abierto hasta los niveles más cerrados, ¿no? O sea, a partir de ahí vamos conociendo estos parámetros y después los llevamos a un siguiente nivel, que pues ya las variaciones son menores, y a un siguiente nivel en donde
cuando ya están dentro de una licencia como como es el producto de postproceso final, como IntelliSpace Portal, ahí ya hay muy pocas cosas que se pueden variar, ¿no? Entonces, vamos haciendo como un embudo de opciones que se pueden variar y así es como lo vamos manejando. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí. Le quería consultar, tal vez para las soluciones o herramientas que están más cerradas, no como en la última que detalló, que era como más código abierto y podía haber participación, sino cuáles son, sobre esas primeras dos, cuáles son los desafíos de implementación, ¿sí? De integración al sistema, ya sea con PAX o de otra manera, y el feedback que ha recibido de los servicios. Ok. Sí, claro. El desafío tecnológico, o sea, creo que estas herramientas nos ayudan mucho a cerrar esta brecha, ¿no? Entonces, tecnológicamente hablando, o sea, hardware, software, claro, hay que hacer una inversión de tiempo, una inversión también ahí en cuanto a infraestructura, pero pues está muchísimo más acotado. El desafío más grande yo lo veo en cuanto a incorporarlo a la gente, ¿no? Al equipo de trabajo. Como todos los sistemas, la adopción del sistema es la parte medular del proyecto. O sea, no se puede decir que el proyecto es exitoso porque lo instalé en el rack, porque lo conecté al PAX y puedo leer las imágenes ida y vuelta, ¿no? O sea, es exitoso cuando las personas lo adoptan y le encuentran esta utilidad, ¿no? Siempre va a haber esta resistencia al cambio. Creo que es normal, o sea, la gente es bastante entusiasta de la inteligencia artificial, o sea, pero aún así va a haber una cierta resistencia porque es otro flujo de trabajo. Y ahí es en donde tenemos que enfocar, pues, no sé, a lo mejor mínimo un 30% del esfuerzo, entre un 30 y un 50% del esfuerzo, lo que al final de cuentas, todas estas soluciones no son independientes de los actores que están en el ambiente clínico, ¿no? Los actores son médicos, enfermeras, tecnólogos o técnicos, como se diga en la región, son fundamentales para que esto funcione, ¿no? O sea, no funcionan en paralelo, no funcionan a pesar de o al lado de. O sea, son fundamentales que estos actores se integren dentro de esto para decir que el proyecto tal cual es exitoso, ¿no? Entonces, muy, muy valiosa la pregunta. Entre más abierto es el sistema, también podría decir, pues es más difícil integrarlo con las personas, ¿no? O sea, los sistemas más cerrados se adoptan rapidísimo porque tienen muy pocas opciones, ¿no? Entonces, los sistemas más abiertos tienen tantas opciones que tenemos que enfocarnos en aquellos, vamos a decir, como promotores o defensores de la tecnología o sea, empezar como que de muy poco con esos actores muy, muy clave y ya después, si es el caso, irlo expandiendo, irlo liberando a los flujos clínicos de rutina, ¿no? Ahí creo que sí tendríamos que tener un poquito más de cuidado también, o sea, es algo que yo podría ver de las experiencias que he visto, sobre todo en otras geografías, que nos llevan un poquito de ventaja. Acá estos productos son la verdad bastante nuevos, estas soluciones son bastante nuevas, entonces no tenemos tanta experiencia, entonces sí tenemos que copiarles de repente ahí un poquito de las experiencias de lo que ellos han visto, ¿no? Entonces también en la parte de lo que tenía que ver con cuánta experiencia hemos visto, ahorita la verdad mucha de la experiencia me la han compartido desde otras geografías y creo que también esto nos pone un reto, ¿no? Ya hay proyectos aquí en Latinoamérica para ir adoptando estos algoritmos más abiertos o, bueno, soluciones más abiertas y entonces apenas estaríamos escribiendo nuestra historia, pero afortunadamente ya la estaríamos escribiendo sobre experiencias que hay en otros lados. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.